Este día con una charla denominada Mecanismos de diseminación para prácticas de economía circular en la cadena agroalimentaria. Quien disertará en esta charla desde Kenia es el doctor ingeniero Bart Van Hoff, consultor sobre economía circular en Uruguay, Perú, Argentina, Colombia, Panamá y México por CEPAL, BID y CCA. Tiene el doctorado en ecología industrial, es magíster en ingeniería industrial e ingeniero industrial de nacionalidad holandesa, profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Es consultor gerencial de empresas, gremios y gobiernos, investigador en gerencia ambiental empresarial y la ecología industrial. Asesor de la Estrategia Nacional de Economía Circular del Gobierno de Uruguay, Perú, Colombia, Panamá, Argentina y del Estado de Querétaro en México. Consultor líder de la planeación estrategia del Pacto Global en Paraguay, director de programas de encadenamiento empresarial en gestión de la sostenibilidad como Redescar, Acción Buenaventura y Más Meta en Colombia, el programa PLAC en México. Fue gerente de desempeño ambiental de Ecopetrol, desarrolló políticas públicas para el Ministerio de Ambiente, de Desarrollo Territorial, ProExport y Ministerio de Comercio e Industria. Además también es consultor de agencias internacionales como la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el programa Compite Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Quien moderará esta charla es Mariana Revuelta, integrante de la Subcomisión de Alimentación del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Le invitamos a Mariana Revuelta a que suba al estrado, por favor. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la... Buen día, vamos a comenzar la jornada, como bien dijo la presentadora. Queremos agradecerles también al doctor la participación en este congreso y bueno, con la temática que nos disertará, mecanismos de diseminación para prácticas de economía circular en la cadena agroalimentaria. Sabemos que los mecanismos de diseminación para la economía circular son las estrategias y canales utilizados para promover, adoptar y escalar prácticas sostenibles que transforman los residuos en recursos, en la cual la economía circular sabemos que es una de las bases de la sustentabilidad en la producción. Le consultamos desde su experiencia cuáles son las estrategias que debieran aplicarse para su implementación y las consecuencias en los planes de acción. Bienvenido, doctor Van Hoff. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros y al ingeniero José Luis Ovac, que me invité a participar en este seminario. Me imagino que están en el último día, ya han avanzado y discutido muchos temas. Tenía un especial interés en participar porque en el último año he tenido la oportunidad de compartir con muchos funcionarios y empresas de la provincia de Buenos Aires en el desarrollo de la estrategia provincial de economía circular. Y esta estrategia está actualmente en consulta pública en la página del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Este es simplemente de contexto y espero de impartir mi intervención durante 30 minutos y luego habrá entendido algún tiempo para preguntas. Los mecanismos de diseminación de prácticas de economía circular son muy importantes para la sostenibilidad, porque justamente requeremos que la economía circular se vuelva de todos, no solo de algunos expertos o especialistas o de unos ministerios, no, se vuelve literalmente de todos, más se habla de la transición hacia la economía circular, que es una transición que tomará décadas
y que busque llegar a todas las empresas y todas las personas y todos los lugares. Por ello, los mecanismos de diseminación son centrales en ella. Entonces, hoy vamos a ver realmente tres preguntas que quisiera atender. Uno es, primero, darles más el contexto, cuál es la relevancia de esta transición hacia la economía circular para cadenas agroalimentarias. La segunda pregunta es sobre cuáles son las implicaciones para avanzar en ella. ¿Qué se requiere? Y luego les voy a presentar un caso justamente de un mecanismo de diseminación, un modelo que hemos estado trabajando a lo largo de los últimos, diría yo, casi 20 años, tanto en forma aplicada como en términos de investigación. Entonces, quisiera compartir la experiencia de redes sobre ella. Entonces, iniciamos con la primera pregunta, un poquito, ¿cuál es esta relevancia de la transición hacia la economía circular para la cadena alimenticia? Y esta pregunta, respondiéndolo, conecta también con, ¿cómo se correlaciona la economía circular con la sostenibilidad? Y lleva como más o menos unos 30 años largos estudiando y trabajando en ello desde la política pública, desde empresas privadas y desde la academia. Y creo que la economía circular es un lenguaje que caracteriza mucho la sostenibilidad en las cadenas de producción y consumo. Y por supuesto, tiene toda su conexión con las cadenas agroalimentarias. Entonces, ¿por qué? Porque cuando miramos la economía circular, que más o menos surge hace como unos, yo diría que el término surge como una década largo. El primer país con una política de economía circular fue China, ya hace 15 años, y está cogido este lenguaje, se ha difundido sobre todo el mundo. Más, hoy en día tenemos más de 100 países en el mundo con una política pública o hoja de ruta en economía circular. Entonces es un lenguaje definitivo. Es decir, en 10 años este lenguaje realmente ha dado una aceptación muy grande, explícito, en más de la mitad de los países y también en más de la mitad de los países en América Latina. Cuando en América Latina tenemos 20 países, ya 14 cuentan con una hoja de ruta, una política pública de largo plazo, en muchos casos hasta el 2040, 2050, para orientar las prioridades públicas en la transición hacia la economía circular. También hay una coalición de América Latina y el Caribe para la economía circular. Esta coalición coordina la CEPAL y es para intercambiar experiencias y impulsar el tema a nivel de la región. Y justamente el sector y las cadenas agroalimentarias son una parte importante de ella. Y desde el año pasado existe un estándar global que define la economía circular dentro de la serie de ISO 59000. Entonces, la economía circular como tal es una forma de operacionalizar la sostenibilidad en las cadenas productivas. ¿Y por qué tiene su relevancia? En primera instancia, y estos son los cálculos, la economía circular, los materiales enfatizan los recursos. Ahora vamos a ver eso, los recursos, ese es donde inicia la economía circular. Y en los recursos están aproximadamente el 45% de los gases de efecto invernadero. Entonces, cuando podemos como objetivo primario, la economía circular busca optimizar el uso de los recursos y el consumo de los recursos, es porque este representa los recursos el 45% de los gases de efecto invernadero. Entonces, sin economía circular no hay forma de mitigar y adaptarse al cambio climático. Entonces, la economía circular es una forma de adaptarse al cambio climático. Por este lenguaje se ha
como dice, se ha difundido tanto a nivel global. Y es un lenguaje que se vuelve común y la idea de los mecanismos de diseminación es expandirlo. Por otro lado, la economía circular, o ser economía, también tiene un componente muy importante en transición justa y inclusiva. Entonces, tienen toda una caja de herramientas para mirar los impactos sociales y ambientales y laborales. La economía circular, como dice, la parte circular es el reuso o la eficiencia de recursos, y la parte de economía son los negocios. Entonces esto requiere la economía circular como segundo, como componente después de los materiales, enfatice y se manifiesta a través de la innovación en los procesos y en el consumo. Y genera nuevas oportunidades del mercado y nuevos empleos, pero también reemplaza a otros. Entonces, este balance tiene un énfasis en la economía circular. Perdón. Entonces tiene unos criterios de equidad y diseño de políticas inclusivos. Y trabajamos mucho en la política provincial de economía circular de la provincia de Buenos Aires. Entonces esa es la economía circular como una integración de la sostenibilidad ambiental a partir de la eficiencia de recursos y la circularidad de los recursos, y la justicia social a partir de la innovación de nuevos modelos de negocio que generan nuevos eslabones en la economía. Entonces, a partir de estas prioridades tenemos los 4 pilares para entender la economía circular. Como ya lo he mencionado, inicia con la optimización en el uso de recursos de flujos de materiales, enfatiza la innovación en sistemas de producción y consumo, y implica colaboración y alianzas entre partes interesadas. Y genera nuevos modelos de negocio de triple impacto. Entonces estos 4 son los 4 pilares para entender la economía circular. Y ahora pasamos a la definición de la economía. Miramos esta primera dimensión, los flujos de materiales en el tema de las cadenas agroalimentarias. Y allá es principalmente el tema de biomasa. En términos de recursos y el cambio climático, y estoy seguro que ustedes lo hablaron en las conferencias pasadas, el sector agroalimentario es el principal uso de las tierras en el mundo. Además, es un gran consumidor del agua potable y genera mucho empleo. Entonces, para la economía circular, las cadenas agroalimentarias son absolutamente claves. De todos los países donde he podido trabajar en la región, donde realmente trabajamos sobre cuáles son las cadenas a priorizar, siempre está la cadena agroalimentaria, porque es la cadena que, complementario a la construcción, que más recursos utilice. Y a nivel mundial son este número de biomasa en total. Pero cuando miramos los flujos de materiales, no miramos solo el uso de los recursos, también miramos, que dice el metabolismo, a dónde va. ¿Y a dónde va? Entonces un porcentaje de toda esta biomasa va a producción de alimentos. Y dentro de la producción de alimentos, una parte es consumido y la otra son residuos de alimentos. Por otro lado, un componente va a maderas y fibras, al papel, a las fibras para los envases y empaques. Pero la gran parte del biomasa que producimos es residual, y claro, en alguna manera es de vuelta al suelo, es descompuesto, pero realmente solo una pequeña parte de toda la biomasa que producimos es aprovechada, y una parte pequeña es circulada.
Entonces, solo el 8% de toda la biomasa es consumido. El 92% es biomasa residual, muchas veces de bajo valor agregado. Y solo el 6% de los residuos son circulados. Entonces, el gran reto de la economía circular es buscar qué hacer con estas, cómo generar mayor valor agregado de este cuadrante amarillo. Entonces, la economía circular, este es el análisis de inicio de la economía circular. Y porque complementariamente ahí están los gases de efecto invernadero, está el valor agregado relativamente baja y este se debe a la gran escala de productores pequeños, ¿sí? La falta de tecnología, la necesidad de innovación. Y eso es justamente lo que propone la economía circular. Entonces, ¿cómo podemos de este 87% de la biomasa residual producido globalmente, cómo podemos generar mayor valor agregado para ahorrar gases de efecto invernadero y para generar más valor? Este es el punto de partida de la economía circular para el sector de cadenas agroalimenticias. Y parte entonces de la innovación, y ahí entra la definición de la economía circular, y ese lo definen el ISO a partir de una colina de valor. ¿Y qué es el colina de valor? Este se muestra, identifica diferentes modelos de negocio para que la economía circular ofrece a las cadenas agroalimentarias. Entonces, un primer modelo de negocio para recuperar valor. Entonces, ¿cómo hacerlo? A partir de reciclar, recuperar, por ejemplo, el compost o el aprovechamiento, la limpieza de los vertimientos y usos secundarios, aguas residuales. Y ataca principalmente el fin de vida de la cadena. Existe otro modelo de negocio que parte de optimizar valor a partir de reuso, por ejemplo, de recirculación, de remanufactura, de reparar, de restaurar, es decir, cómo hacer más eficientes los procesos, los sistemas de riego en la agricultura, la optimización de los procesos en los procesos de transformación. Ahora vamos a ver unos ejemplos muy claros de ello. Y este es sobre los procesos de transformación. Y la tercera modelo de negocio es cómo agregar valor. Tiene otras estrategias de innovación a partir de repensar, reducir y rechazar. Son nuevos de bioquímicas, nuevo aprovechamiento, el pirólisis, diferente tipo de innovaciones disruptivos que cambian procesos actuales. También la agricultura regenerativa se incluye ahí. Y esta es la parte realmente de diseño y de las materias primas de la cadena de valor. Así la economía circular está muy conectado con lo que es la cadena de valor, y la economía circular entonces ofrece diferentes alternativas como modelos de negocio, como estrategias de innovación que apunta a la cadena de valor en diferentes medidas. Generalmente los del lado de agregar valor tienen mayor circularidad que el de recuperar valor. Ahí hay un typo en las leyes. Entonces, la economía circular al inicio focaliza el metabolismo, los flujos, y luego invita a la innovación, y esta innovación afecta toda la cadena de valor. La economía busca, al analizar la cadena de valor, hay una mirada más integral sobre los procesos y las alternativas de trabajo. Cuando miramos, por ejemplo, la cadena de valor agroalimentaria, se inicia con los servicios ecosistémicos que proveen la materia prima, los nutrientes, el suelo, el CO2, el agua, hasta impactos como control de plagas, la regeneración. Depende de los servicios ecosistémicos. La producción agrícola, donde entran otros
otros materiales, otros flujos de materiales. La pecuaria, donde entran otros ingredientes y otros flujos de materiales. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de economía circular, analiza el metabolismo de cada uno de ellos. Y en el sector también se incluye la pesca y la transformación en la industria de alimentos. Y lleva a la gestión también en los desperdicios de los alimentos, la valoración de la biomasa residual, que es muy importante como medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y la integración de los productos a nuevas cadenas circulares. Entonces, la economía circular muestre o analice las cadenas en una forma integral. Y en las cadenas agroalimentarias hay varios recursos críticos. Claramente la biomasa que vimos en el análisis del metabolismo, obviamente el agua como gran consumidor de agua dulce, empaques de un solo uso, muchos de los alimentos son empacados y estos empaques de un solo uso representan una proporción importante en los residuos domésticos urbanos. Y claramente el tema de los vertimientos. Entonces, la economía circular busca mirar cómo están los flujos de materiales, dónde hay las oportunidades de mejoramiento y qué tipo de innovaciones qué tipo de valor agregado podemos desarrollar y qué tipo de innovación responda a ella. Entonces, ese es la relevancia de la economía circular para el sector, para las cadenas agroalimentarias. Pero ahora, ¿cómo tomamos esto y cómo que se requiere para poder en práctica y poder aterrizar eso a casos concretos de empresas y políticas? Entonces ahí que llegamos a la segunda pregunta de la intervención, donde quiere como hablar en una forma más académica sobre las implicaciones de ella. Y aquí quiero mencionar algunos conceptos claves que uno tiene que tomar en cuenta. Uno es que realmente la economía circular es una nueva lógica. Es decir, llevamos pensando con un pensamiento lineal desde hace más de 126 años, es decir, más de 10 generaciones. Pensamos en extraer, utilizar y tirar, botar. Cambiar esta percepción que desde el punto de vista económico puede tener todo el sentido y desde el punto de vista ambiental y social, cambiar la lógica de las personas claramente esta lógica. Esa es una adaptación de generaciones realmente. Por eso hablamos de la transición hacia la economía circular. Y es cambiar este paradigma. Entonces, por esto, por ejemplo, se requiere mucha formación en todas las universidades, en todas las escuelas, porque realmente es una nueva lógica. Hace muchos años pensamos que el mundo era plano y alguien que dijo que el mundo era redonda era peligroso. Hoy nadie duda que el mundo es una esfera, pero en el pasado no fue así. Realmente esos son cambios de paradigmas. Entonces la economía circular es un nuevo paradigma que toma sus generaciones para que toda esta nueva lógica se vuelva para todos. Eso tenemos que tomar en cuenta. También es un cambio, este tipo de lógicas cambian no cuando una persona cambia, cuando cambian los sistemas. Por ello y los sistemas tienen diferentes niveles. Por eso es tan importante que a nivel macro, de la provincia, de los países, las instituciones públicas, la academia, las universidades y por ejemplo el sector financiero, empieza a integrar eso en su día a día.
para justamente generar incentivos nuevos a partir de financiamiento, nuevas regulaciones, nuevos estándares, nuevo tipo de infraestructura. Entonces requiere mucho política pública, capacitación e investigación, nuevos cursos, nuevos materiales, nuevos instrumentos financieros a nivel de este contexto de todas las cadenas. A nivel de cadenas también se requiere cambios. En los mercados, muchas veces también de la lógica de competir en vez de colaborar. Se requiere otro tipo de información, contabilidad sobre los recursos, otras formas de comunicación, de certificación, de proveeduría. Realmente impacte a todas las cadenas. Y a nivel de las personas micros, ahí vimos los 3 niveles, también cambia en las empresas la forma de gerencia, pero los recursos humanos, de investigación. Todo esto tiene su ajuste y por eso estos diferentes niveles muestran a partir de las implicaciones del cambio en economía circular. Entonces aquí ven un ejemplo de una publicación de la CEPAL, con lo cual trabajamos. Muestra como un conjunto de instrumentos, lo llamamos instrumentos habilitadores, que hace que todos vamos pensando en esta forma circular y que las empresas, los consumidores, le van adaptando en su práctica común en el día a día. Y esto es muy importante, porque aquí solo un ejemplo, por ejemplo, la economía circular genera una redistribución de recursos y de beneficios y costos a lo largo de la cadena. Cuando uno aproveche, por ejemplo, hace compost o hace un biochar, el fertilizante, el proveedor de fertilizante químico va a vender menos, porque la dependencia de los fertilizantes químicos se vuelve menor. O cuando se recicle agua, se reutiliza agua, también existen impactos para que otras comunidades o otros usuarios tienen más acceso a ello. Cuando sustituimos materiales, los proveedores antiguos pierden. Entonces, muchas estrategias de economía circular tienen ganadores y perdedores dentro de la cadena de valor. Entonces, cuando uno planea actividades de economía circular, es muy importante de analizar ese detalle. Y esta diapositiva muestra esto, que genera a veces una reconfiguración de la cadena de valor. También la economía circular... Quedan 2 minutos, 1 minuto queda para... Si puede ir cerrando el tema. 3:40, entonces termina a las 4:10. 1 minuto. Pero perdón, es que tuve 10 minutos. La economía circular tiene también capacidades de colaboración. Voy a poner un poquito más rápido, entonces. Sobre las medidas, las herramientas, cómo manejar conflictos, porque la diseminación es un proceso gradual, es un proceso que va en etapas acumulados que van desde tomar conciencia de la economía circular hacia generar capacidades, generar proyectos, acciones concretos, saber que existe, saber cómo funciona, el saber hacer, implementarlo y luego multiplicarlo. Este proceso es la diseminación y requiere información nueva y motivación, requiere capacitación, desarrollar nuevas habilidades, requiere llevar asistencia técnica para proyectos específicos y requiere entonces acciones y toma de decisiones para implementación y generar, anclarlo como en la nueva costumbre circular, que es la multiplicación. Y
trabajamos en un modelo, y ahí voy a tomar a lo mejor 5 minutos más para mostrar este caso, que es un modelo que trabajamos a nivel realmente de toda la región, que se llama el modelo Redes. El modelo Redes surge realmente de este contexto nacional de producción y consumo sostenible, de estrategia de economía circular, de un contexto meso de intervenciones costosos y necesidades de subsidiarias y de una baja adaptación de MIPYMES y bajos niveles de competitividad. Entonces, Redes busca trabajar no en empresas individuales, pero en cadenas, donde se estimule la colaboración en red, se hace capacitación a través del aprender haciendo y se impulse la economía circular como estrategia de cambio, que genera beneficios económicos, eficiencia en recursos y capacidades en personas. La lógica es que a partir de una inversión pública-privada haya una apropiación privada de capacidades que genere inversión privada y que genere impactos públicos. Voy a pasar eso. ¿Cómo funciona esto? Se hace una conformación de cadenas a partir de empresas anclas que invitan a sus proveedores. Se desarrolla un ciclo de capacitación de talleres para generar capacidades que resultan en un proyecto de economía circular que es implementado por los proveedores, y la empresa ancla hace junto con los coordinadores un seguimiento y a partir de este surge un reconocimiento. Ese es el modelo operativo de encadenamiento hacia la economía circular. Y estos son, por ejemplo, proyectos, intercambio de subproductos entre Juan Valdés Café. La borra de café es utilizado por Santaray, es una empresa de huevos, como absorbentes de olor, y es utilizado también como materia prima para ser mezclado con la gallinaza. El intercambio de subproductos entre dos negocios que tradicionalmente no están conectados. Otros ejemplos como son la gestión compartida de recursos en infraestructura, por ejemplo en el aprovechamiento de lodos de plantas de tratamiento, donde se requiere economías de escala, pero pueden ser también inversiones en recuperación de reforestación alrededor de cuencas. Y cerrar ciclos de materiales. Este es un ejemplo muy interesante y de gran escala, donde el agua de producción de una empresa petrolera es utilizado como agua de riego en cultivos, claramente aplicando todas las medidas de seguridad Estos son ejemplos que amplifican las 3 categorías de proyectos que son desarrollados por empresas que participan en redes. Este Redes es un proyecto multisectorial, ustedes pueden decir, pero muchos de ellos son parte de las cadenas agroalimentarias, ganadería, alimentos, papicultor, panelero. El encadenamiento funciona entre diferentes tipologías de empresas, desde la gran empresa, conecta la gran y a la microempresa, y muestra que muchas de estas medidas realmente son aplicables a los proyectos. Y aquí muy interesante, ¿qué pasa cuando uno trabaja en diseminación? Uno ve, y es el trabajo de investigación que hacemos, aquí ustedes ven cómo algunos de las empresas alcanzan esa diseminación completa y otros no, porque este es un fenómeno, la economía, aplicar la economía circular es una actividad de innovación. Entonces, en cada fase, cuando hacemos un análisis en tiempos atrás, miramos cuáles son las empresas que siguen en el proceso y cuáles son las empresas
que salen del proceso. Entonces, cuando miramos a la diseminación, este embudo de la diseminación es clave. Cuando planeamos la diseminación en el tiempo, porque claramente queremos que todas las empresas lleguen a la fase 5, pero como es en muchos procesos de innovación, este no funciona para todos. Solo muy rápido los beneficios de estas empresas cuando uno hace este es sobre una base de 400 empresas, entonces ustedes ven que cuando se trabaja por cadenas se empieza a acumular. Este es más o menos el resultado de un municipio, como ustedes pueden ver, un municipio mediano hasta una ciudad regional en términos de agua, residuos evitados, que es la parte de impacto a la economía circular y la reducción de agroquímicos. Redes, este modelo ha sido, como dice, comprobado como un modelo de colaboración entre cadena y escalamiento hacia masa crítica, de capacidades, de generar capacidades en personas a través del aprender haciendo, un link entre la sostenibilidad y la competitividad, que es la economía circular, a partir de alianzas públicas, privadas y la academia, que genere capacidad local para la multiplicación, indicadores y resultados de impacto concreto y adicional genere investigación académica. Estos son los lugares donde llevamos aplicando eso en una gran cantidad de empresas, como ustedes pueden ver, y así muy interesante, es que cada peso invertido en redes ha apalancado otros 4 pesos. Entonces, ha sido un esquema de articulación y de un modelo de diseminación muy interesante que ha apalancado muchas inversiones y ha sido muy eficiente en términos de avanzar este proceso de diseminación y apalancar recursos de inversión. Y aquí ustedes ven las publicaciones relacionadas con el proceso, porque sobre todo estos modelos que están en la práctica generamos investigación en análisis para poder complementar. Para poder analizarlos. Entonces, la relevancia de la economía circular para cadenas agroalimentarias es una de las cadenas que más recursos utilizan y que más potencial de generar valor agregado tiene. ¿Cuáles son las implicaciones? Son procesos de cambio que requieren cambios en el sistema y que requiere realmente enfoques de encadenamiento para generar masa crítica y Redescar quería compartir con ustedes como un caso de referencia. Entonces, muchas gracias y disculpa que tomé 5 minutos más. Está bien, no se preocupe. Muchas gracias, doctor Van Hoff, por la excelente exponencia. Y bueno, acá tenemos una serie de preguntas que queríamos hacerle. Una de ellas, si usted tiene conocimiento del estado de avance en la provincia de Buenos Aires respecto a esta temática. Perdón. Si usted tiene conocimiento del estado de avance, quizás en la provincia de Buenos Aires, acerca de esta temática de la economía circular y de posibles prácticas o formación de redes. Sí, claro, casi en todos los sectores. El Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires tiene programas, por ejemplo, de trabajar con el sector pecuario para generar procesos de biodigestión y aprovechamiento del estiércol como una práctica de economía circular. El Ministerio de Producción, Investigación y Tecnología tiene también programas para, por ejemplo, en el sector de textil. Yo he entendido que varios municipios en la provincia tienen talleres de recuperación de textil y de reparación de textiles. También hay, en términos de electrónicas, de aparatos electrónicos, hay muchos que reciclen y que
reciclen aparatos electrónicos como computadores, celulares. He entendido también en algún puerto, no sé, en Mar de la Plata, hay programas de harina de pescado que convierte residuos de los pesqueros en harina de pescado como un producto de valor agregado. Entonces hay un conjunto de prácticas. La economía circular en este sentido no es nuevo. Hasta hay muchas prácticas ancestrales también que a veces utilizamos. Exacto. Pero a enfatizarlo y a masificarlo, allá está la gran oportunidad. Y dentro de la provincia de Buenos Aires sí hay iniciativas. Lo que pretende la estrategia provincial es alinearlos y orientarlos para que puedan escalar más rápido, pero hay una base muy concreta de ejemplos de economía circular y la estrategia provincial primero también los reconoce y les trata como de apalancar y dar prioridades, identificar prioridades de cómo escalarlo para que se vuelva una práctica común. Y finalizando, ¿hay algún indicador que ustedes tengan presente para el avance de esa evolución? ¿Cómo miden ustedes ese porcentaje en cuanto a el avance en la evolución de la economía circular? ¿Tienen algún índice para demostrar? Sí. Muchas gracias, muy bueno la pregunta, Marcel. Ya a nivel global hay un informe que sale anualmente que es el Global Resource Outlook. El Global Resource Outlook, la perspectiva global de los recursos. Yo creo que es una publicación sacada por Naciones Unidas y que muestre cómo a nivel global avancemos en la eficiencia de recursos. Y complementariamente hay un indicador sobre la brecha, se llama el indicador de la brecha en circularidad, que es sacado por una fundación que se llama Circular Economy, y ellos hacen justamente el análisis de todos estos flujos a nivel mundial y mire cuál es el porcentaje que se está reutilizando. Y a nivel global está menos del 8%. Estuve en el 9% y ha bajado el indicador a lo largo de los años. Estos informes del Circularity Gap o de la brecha son muy interesantes, y más los datos que yo utilicé sobre el metabolismo de las cadenas agroalimentarias vienen de estas publicaciones, que está todo construido a partir de este indicador. Se hizo con la CEPAL un intento de hacer un Circularity Gap Indicator para América Latina y fue muy interesante, solo yo creo que participé en el comité de revisión, que no consiguieron suficiente información de acreditar algo más del 1%. Yo creo que en América Latina hay más del 1% que existe. En el Circularity Gap Report sobre América Latina van a encontrar que solo el 1% es circular, pero creo que más es que no tenemos más datos para acreditar que es mal. Perfecto. Entonces, existe. Tenemos que ir finalizando. Le agradecemos con un fuerte aplauso por la participación del doctor Van Hoff. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos en su encuentro. Espero haber contribuido a la discusión. Bien, un gusto. Saludos. Adiós. Un gusto.